Como cada año, en este canal, tenemos un nuevo video especial de Halloween, con una hora de relatos de animales actuando como humanos. En esta edición, podremos disfrutar de los relatos más perturbadores de dicha serie, historias que nunca antes se habían visto, casos muy inquietantes, incidentes de los que nadie quiere hablar y otros tantos que podrían ocurrir en el lugar donde vives. Así que sin más, espero que disfruten del video, el cual viene cargado con una buena dosis del terror más puro que existe. ¿Qué tal, Trastorno Nocturno? Soy muy fan de tu canal de YouTube y por eso me animé a contarte esta historia que no hace mucho que me ocurrió. Yo trabajo como velador en un hotel los días de plaza nocturna en Chiconcuac de Juárez, Estado de México. Para llegar a mi trabajo, suelo atravesar los ejidos de San Catarina del Monte. Al inicio todavía hay casas, escuelas privadas e incluso un gimnasio, pero después todo se vuelve solitario. Eso sí, la iluminación en la zona es bastante buena y por casi un año nunca me pasó nada extraño hasta aquella noche de domingo. Mi patrón me llamó cerca de las 10 de la noche para pedirme que me presentara a trabajar, ya que llegaría un camión de turistas a una celebración y regresaría muy tarde. Acepté sin pensarlo mucho. Como estaba lloviendo, decidí no usar la bicicleta y mejor irme caminando por la acera para evitar salpicarme o ensuciarme. Salí de mi casa a las 10:30 y poco después ya estaba entrando en los ejidos. Todo estaba desierto. Alrededor de las 11 llegué cerca de una casa en obra negra que siempre me había llamado la atención. Estaba tan pegada a la banqueta que, al pasar, podías ver perfectamente su interior oscuro. A unos 20 metros de llegar, vi cómo dos perros callejeros se metieron en esa construcción. Pensé que buscaban refugio de la lluvia. Pero cuando pasé justo frente a la casa, escuché claramente una voz que me dijo: «Métete a la casa, que te vas a mojar más». Me quedé helado. No había más construcciones alrededor, solo esa casa. Creyendo que era alguien dentro, volteé y respondí: «No gracias, es que llevo prisa». Grave error. Al mirar, no vi personas. Lo que encontré fueron los dos perros de antes, pero ahora estaban parados en dos patas, apoyados en los marcos de las ventanas, observándome con una postura imposible. Uno de ellos repitió: «No te vayas a enfermar, mejor métete». Y entonces ambos comenzaron a reírse con una maldita risa macabra, tan perturbadora que todavía la recuerdo con claridad. El pánico me dominó, sin pensarlo, corrí con todas mis fuerzas, sin importar la lluvia, sin importar nada. Solo quería salir de esos malditos ejidos. Mientras corría, la maldita risa de esos perros sentía que me estaba persiguiendo, cada vez más fuerte en mis oídos, hasta que por fin llegué a Chiconcuac. Cuando mi patrón regresó más tarde, me vio pálido y me preguntó qué había pasado. Le conté la historia esperando que no me creyera, pero su respuesta me heló aún más. Dijo: «Caray, ya también te asustaron esos cabrones». Sorprendido, le pregunté si sabía algo más y me confesó que no era el primero al que le pasaba. Según se dice, esos perros son algo oscuro y que suelen aparecerse de madrugada para atraer a la gente. Me contó que incluso ha habido casos de personas, sobre todo borrachos, que han entrado a esa casa siguiendo a esos seres y nunca más se les volvió a ver. Desde esa noche jamás volví a tomar esa ruta. No me importa que el camino sea más largo, prefiero llegar tarde que volver a cruzarme con esos malditos perros. Eso es todo, Trastorno Nocturno, espero que la puedas agregar a unos de tus videos de animales actuando como humanos. Si gustas que te cuente otras historias que me han pasado, que lo digan en los comentarios. Saludos a todos. Buenas noches, Trastorno Nocturno. Verás, esta historia prefiero que sea anónima. Actualmente tengo 31 años, soy policía y digamos que he visto cosas que no se las deseo a nadie. Quiero compartir algo que me contó mi papá, quien también fue policía y que marcó el resto de su vida para siempre. Él falleció en 2014 a causa de un enfrentamiento armado y créanme, en este país donde la violencia no para, él vivió horrores de todo tipo. Sin embargo, de todas las historias que me platicó, hubo una que lo rompió tanto que tuvo que ir a terapia a escondidas. Nunca lo admitió hasta años después, y cuando me lo contó, entendí sus razones. Era el año 1999 y las cosas en el pueblo estaban muy calientes, la delincuencia andaba desatada. Mi papá, que en ese entonces tenía unos 38 años, trabajaba en la policía municipal. Una noche, recibieron varios llamados desde una comunidad de ranchitos al sur del pueblo. Era una zona de fincas, ranchos y sierras, la gente reportaba gritos y hasta detonaciones viniendo del rancho de un señor, al que todos conocían como el Gavilán. Sus superiores no les dieron muchos detalles, así que mi papá y su compañero pensaron que sería otro pleito con criminales.
Llegaron al rancho en la patrulla y lo primero que vieron fue un grupo de unas 20 personas reunidas afuera, mirando hacia la propiedad. Ellos les dijeron que no fueran chismosos y los dejaran hacer su chamba, y tuvieron que gritarles para que se dispersaran y los dejaran pasar. Entraron al rancho y de inmediato notaron algo raro. Decía que todos los animales en los corrales, vacas, cerdos, caballos, yacían sin vida, otros agonizando. Pero sus ojos eran de puro horror, como si suplicaran que alguien los sacara de su sufrimiento. Para colmo, todas las luces del rancho estaban apagadas, lo que hacía todo más complicado. El silencio solo se rompía por los gemidos y sollozos de los animales moribundos. Mi papá y su compañero se separaron para revisar. El compañero fue hacia los otros corrales y el granero, mientras él entraba al pequeño domicilio del rancho. Adentro no había nada fuera de lo normal, salvo que no había luz eléctrica y el señor Gavilán no aparecía por ningún lado. Todo estaba en silencio, excepto por esos ruidos de los animales que los incomodaban tanto. De repente, su compañero gritó desde el granero y mi papá corrió hacia allá. El granero era una calamidad, había herramientas tiradas y chorros de sangre por todos lados. Mientras inspeccionaban, una figura extraña pasó corriendo por detrás de la puerta del granero que habían dejado abierta. Lo peor fue que, mientras pasaba, se escuchó una risita medio burlona que los prendió al instante, pues mi papá era de mecha corta como dicen, se enojó y los dos salieron listos para agarrar al delincuente. Mi padre gritó fuerte, «Policía, deténganse», pero no había nadie. Luego, con el rabillo del ojo, mi papá vio otra vez la silueta, era bajita, robusta y corrió a meterse al corral de los cerdos. Fueron tras ella, apuntando con sus linternas y gritando que se entregara o abrirían fuego. Llegaron al corral y todos los cerdos estaban tirados, sin vida, con los ojos abiertos en puro terror. Revisaron uno por uno, buscando a la figura, cuando de pronto, escucharon otra vez esa risita baja, como si alguien se estuviera conteniendo la risa. Mi papá y su compañero se miraron y vieron que, en medio del corral, un maldito y turbio cerdo se puso de pie, erguido en sus dos patas traseras, y empezó a reírse. Pero no era solo eso. Esa criatura llevaba puesta una máscara que era como de piel humana, con rasgos de hombre, tan real que se veían hasta las cicatrices. Mi papá decía que era lo más horripilante y asqueroso que había visto en su vida. No lo pensaron dos veces. Abrieron fuego y la bestia cayó al suelo. Se acercaron, temblando, y se dieron cuenta con horror de que era un rostro real. No podía ser de otra persona que del señor Gavilán, era su cara, con los agujeros de los ojos vacíos. El compañero de mi papá vomitó a un lado, y mi papá sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que sentarse y tallarse los ojos. Por radio pidió refuerzos y que trajeran a los forenses. Minutos después, encontraron el cuerpo del señor Gavilán en un establo, sin piel, en una escena que los dejó a todos en shock. Mi papá me contó esta historia años después, cuando ya estaba yo grandecito. Fue cuando confesó que tuvo que ir a terapia por el trauma de ese cerdo, o lo que fuera. Decía que era innombrable entre los policías. El caso se mantuvo en secreto para no causar pánico en el pueblo, ya que por esos años había rumores de una secta satánica operando en el sur del país y lo último que querían era alimentar el miedo colectivo. Los pocos que sabían del caso lo llamaban Incidente 99 y hasta la fecha nadie habla de eso abiertamente. No sé si me crean o no, pero no estoy aquí para convencer a nadie, solo quería compartirlo, porque, aunque han pasado años, esto me sigue dando escalofríos. Reitero que prefiero el anonimato y agradezco la oportunidad de tener este espacio. Hola chicos, trastorno y comunidad, necesito contarles algo que me tiene los pelos de punta. Es sobre mi primito de 10 años, sucedió recientemente en la familia paterna. En casa de mi tía, tenían un gatito blanco y flaco, la verdad no sé cómo llegó a su casa, solo sé que a ellos no les gustaban mucho los animales, entonces se lo debieron haber regalado. Mi primito, de la nada, decía que el gato le hablaba y le decía cosas muy feas en la noche, que lo incitaba a hacerse daño y lastimar a sus papás. Mis tíos pensaban que se estaba inventando historias para llamar la atención y lo regañaban fuerte, y él lloraba y juraba que era verdad. Una noche, mi tía estaba ya muy noche limpiando el baño, y en eso empieza a escuchar una voz rara que venía de la puerta del patio. Caminó sin hacer ruido allí, vio al gato soltando palabras, hablaba con otro gato que no sabía de dónde había llegado. Se supone que el gato estaba hablando de ya irse de esa casa porque el chico lo había acusado, y ya sabían su secreto. Mi tía les tiró con algo, creo con un zapato y los gatos se fueron corriendo rápido, y ella hasta despertó a mi tío de lo asustada que estaba, y analizaron qué iban a hacer si el gato volvía. Total que a la fecha el animal no ha vuelto, pero el chico quedó tan traumado que ahora va a terapia. Mis tíos están convencidos de que algo andaba mal con ese gato.
Yo pues no sé qué pensar, tengo 2 gatos en casa y nunca han hecho nada raro. Yo les cuento la historia tal cual me la contaron. Creo que todo fue parte de la sugestión y el estrés que vivieron en esos días. No sé qué opinen ustedes. Saludos, mi gente, yo soy de Guatemala y tengo una historia para el tema de animales actuando como humanos. En el año 2013, yo tenía unos 10 años y vivíamos todos juntos en la casa de mis abuelos. Era una casona con un patio enorme. En ese lugar vivimos hasta la fecha mi mamá, mis hermanos, unos tíos y yo. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Simón, que el abuelo lo trajo un día, chiquitito y todo magullado, rescatado de una casa donde le pegaban y ni un bocado de comida le tiraban. Simón creció obediente, pero pues por los traumas esos, no socializaba con nadie, solo se repegaba al abuelo y se acurrucaba a sus pies. Todo cambió cuando el abuelo se enfermó. Complicaciones de salud, nada que pudiéramos prever, y de repente se nos fue. A partir de eso, Simón dejó de comer, se quedaba tieso en un rincón del patio, con los ojos llorosos, como si él también estuviera de luto. Lo veíamos y nos partía el alma, pero ¿qué podíamos hacer? Nosotros estábamos igual. Una semana después, era como la 1 de la mañana, cuando nos despertamos con un llanto horrible y escandaloso, como de alguien sufriendo. Todos en la casa se levantaron en pánico, con las luces prendidas y el corazón en la garganta. Yo pues seguía dormidita porque siempre tuve el sueño bien pesado. Mi mamá cuenta que bajaron al patio temblando, con una linterna, y ahí solo encontraron al perro. Simón estaba sentado en el suelo, pero se miraba raro, porque estaba sentado como una persona. Las patas delanteras le cubrían la cara y tenía el cuerpo encorvado, y de su hocico salía ese llanto desgarrador. Todos se quedaron congelados del miedo. Mi mamá y la abuela comenzaron a gritar. Mi tío mayor se acercó un poquito más al perro y le dijo: Simón, no estés triste, cuate. El abuelo ya está en un lugar mejor, con Dios. Luego que el perro para de llorar, que los mira con unos ojos muy expresivos, y clarito escucharon que dijo: ya me voy. Ellos lo miraron en estado de shock, irse caminando despacio, y su silueta que se perdía en la noche. La abuela, que Dios la tenga en gloria, ya se nos fue hace unos años. Ella se desplomó casi desmayada, y se lanzaron a ayudarla. No se dieron cuenta de que Simón ya no estaba, y en la casa nunca lo volvimos a ver. A la fecha, seguimos viviendo en esa casa, y no hemos vivido nada raro desde entonces, ni ruidos, ni sombras, ni nada paranormal. Esa historia me da mucho sentimiento cuando la cuentan, porque no es que el perro fuera malo, pero sí tenía algo muy turbio por dentro, como para que se comportara así. Bueno, no sé qué vayan a opinar de la historia, pero ojalá la publiquen. Les mando a todos buenas vibras y que nada malo se les pegue. ¿Qué tal, banda? Hace muchísimo que no cuento esta historia. Verán, para que sepan, vengo de una pequeña comunidad en Sinaloa. Cuando era más pequeño, donde yo vivía no teníamos vecinos, ni había niños con quienes jugar. Me la pasaba jugando en un lago que estaba atrás de mi casa. Nunca había pasado nada paranormal, por así decirlo. En una ocasión, mis papás salieron una tarde al pueblo, a visitar a una tía, y dejaron a la abuela cuidándome. Como iban en carreta, sabíamos que no volverían hasta la noche. Total, que mi abuela se quedó dormida bien temprano como siempre. Yo estaba aburrido, sin tele, sin nada que hacer, así que se me ocurrió salir al lago a ver las estrellas. Ya era de noche, estaba sentadito en una piedra, cuando de repente escuché unas risas de niños, como si estuvieran jugando por ahí. Se me hizo muy sospechoso porque nuestra casa estaba sola ahí. Lo más cerca que había eran unos ranchos, a unos 5 kilómetros, y ni de chiste había morrillos corriendo por ahí en la noche. Me dio un poquito de misterio eso, y me levanté y empecé a caminar hacia las voces. Era como si estuvieran jugando algo, porque escuchaba cosas como: ahora sigues tú, no, tú, y las risas eran muy claras. Caminé un buen rato, siguiendo el sonido, hasta que llegué a unos arbustos, me asomé con cuidado, y vi que no eran niños. No me lo van a creer, pero eran unas jodidas ovejas erguidas en 2 patas, saltando la cuerda como si nada. No sé ni cómo describirlo sin sonar loco. Estaban en medio del monte, y se veía que una cuerda giraba mientras ellas saltaban. Sus voces sonaban como las de los niños que había escuchado. Luego, al asomarme más, vi que esas criaturas tenían los ojos rojos, brillantes, y en lugar de patas, tenían unas extremidades flacas, largas, con 2 dedos huesudos en cada una. Me quedé congelado, no tanto de miedo, sino de pura confusión. Mi cabeza no podía procesar lo que veía. Cabe aclarar que nosotros no teníamos animales de rancho, solo un par de caballos, y los ranchos más cercanos estaban bien lejos. No había manera de que esas cosas estuvieran ahí. Luego, todas me vieron, y me señalaron con esos dedos flacos y dijeron: es tu turno. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta los pies.
Estaban paradas en dos patas, como si fueran personas, y sus ojos rojos no parpadeaban. Ahí escuché un grito detrás de mí. Era mi abuela, que le empezó a tirar piedras a esas cosas mientras murmuraba unos rezos que no entendía. Las ovejas, o lo que fueran, se dispersaron, perdiéndose en la oscuridad del monte. Mi abuela me jaló del brazo, me persignó como 3 veces, se persignó ella y me arrastró de regreso a la casa. Yo no podía ni hablar, solo sentía un dolor en el estómago, como si supiera que lo que vi no estaba bien, que no era normal. Ya en la casa, mi abuela cerró la puerta con llave y puso una silla contra el picaporte. Me sentó en la mesa y me vio con una seriedad que me dio más miedo que las ovejas. Me dijo, palabra por palabra: eso que viste allá afuera no eran animales. Eran demonios. Los demonios saben lo que quieres ver, y tú, como estás tan solito, mijo, te tendieron una trampa. Querían que jugaras con ellos para llevarte. No dijo más, solo se puso a rezar en voz baja, con el rosario en la mano. En lugar de dormirnos ya, pues, nos quedamos en la sala, esperando a que llegaran mis papás. Unos 15 minutos después, escuchamos que tocaron la puerta. Era mi papá gritando que habían llegado, que les abrieran por favor. Yo corrí a abrirles y mi abuela otra vez me agarró en seco y me contuvo. Ella se fue a asomar por la ventana y dijo que no veía la carreta de mi padre por ningún lado. Tocaron otra vez y ahora se escuchaba la voz de mi mamá, solo que se oía más ronca y distorsionada. Mi abuela dijo que algo andaba mal. Para eso yo ya estaba bien asustado y los caballos afuera empezaron a hacer ruidos. Ella se acercó a la puerta y dijo: «Mijo, ¿eres tú? ¿Ya llegaste?» «Sí, ya, por favor ábrame», respondieron. La abuela dijo: «Bueno, mijo, nomás déjame darte la bendición antes de que entres», y que se puso a rezar en voz alta. Obvio era plan de mi abuela para probar. Fue ahí que empezaron a golpetear y raspar las paredes como si se estuvieran retorciendo afuera. Me asomé un segundo también y solo vimos una figura, sin forma específica, solo era algo largo que se arrastraba por el pasto hasta perderse en la lejanía. Yo, por el susto, me empecé a enfermar de calentura, hasta que media hora después, mis padres por fin llegaron. Ya era casi la medianoche. Entraron pálidos y venían discutiendo los dos. Al principio no querían decir qué pasó, pero mi abuela los regañó y mi papá soltó la sopa. Que va diciendo que en el camino de regreso, un mendigo viejito apestoso, alto, flaquito, con sombrero, se les había parado en medio del camino y que no los dejaba pasar. Dijo que al estar tan oscuro solo podían ver su figura y que apestaba horrible y no se quitaba hasta que vieron que estaba descalzo y este tenía unas patas tipo animal. No se tomaron el tiempo de verlas con atención, solo aseguraban que eran entre una cabra y un borrego. Se desviaron por otro camino, bien paniqueados, hasta llegar a la casa. Al día siguiente platicamos todo y relacionamos ambos sucesos. No sabemos si era la misma criatura o la cosa que mandaba a los animales, aunque no sería raro. Como dato final, en todos esos años no volvimos a ver a esa bestia, pero a otra persona que conocía a mi papá le sucedió algo parecido, en otro pueblo cercano. Entonces queda claro que era algún tipo de entidad usando a los animales. Bueno, no me queda más que decir que cuiden a sus animalitos, estén siempre protegidos. Una disculpa si fue muy larga mi historia, les mando saludos a toda la comunidad. Trastorno, viendo algunos de tus relatos, me hizo acordar esto de cuando era pequeño. Una noche, yo tendría unos 8 o 9 años, estaba jugando con unos vecinitos a la pelota afuera de mi casa. En un momento, la bola se nos fue rodando hasta la esquina de la cuadra, no hicimos mucho drama y fuimos por ella entre risas. Pero cuando llegamos, algo nos hizo parar, miramos arriba en el poste de luz, justo encima de nosotros, estaba un ave horrible. Era un búho o lechuza, nunca supe diferenciarlos. El tema es que tenía los ojos enormes, brillantes, y giraba la cabeza de una forma muy loca. Nosotros nos quedamos congelados, mirándola. Luego uno de los chicos corrió a agarrar la bola, cuando de la nada, esa cosa movía el hocico, hablando con una voz muy rasposa de anciana, y dijo: «Ya métanse niños, o a esta hora les va a salir el diablo». Juro que no estoy inventando, era una voz que se sentía tan real. Nos miramos, bien asustados, y salimos corriendo a nuestras casas, algunos casi llorando. No le contamos a nuestros papás porque nos hubieran regañado por jugar tan tarde. Han pasado ya casi 15 años de eso, ya no me hablo con esos chicos y a veces me gustaría contactarlos para preguntarles si ellos también lo recuerdan. Es todo, Trastorno, puedes usar mi historia para un video si quieres. Yo nunca he sido una persona que crea en lo paranormal, trato de buscar el lado lógico de las cosas. Sin embargo, esta experiencia no me la puedo sacar de la cabeza. Probablemente me tachen de paranoica, loca, pero ¿qué más da?
Era un domingo por la noche, estaba sola en mi cuarto, viendo una serie en Netflix. Si no mal recuerdo, era la serie de adolescencia. En fin, a esas horas me suelen dar muchos antojos, y como hay un Oxxo en la esquina de mi colonia, pensé en ir rapidito. Miré el reloj, eran como las 10 de la noche, ni tan tarde. Me puse una chamarra, agarré mi cartera y salí. Apenas puse un pie afuera, sentí un escalofrío muy extraño. La noche estaba helada, cabe aclarar que eran fechas de marzo y ya no hace tanto frío por entonces. Había una niebla espesa que hacía que todo se viera borroso y oscuro. Me dio un poco de miedo, la verdad, pero igual el Oxxo estaba cerquita, así que caminé rápido. Mientras avanzaba, empecé a sentir algo raro en el ambiente. Como si el aire estuviera más pesado, y juraría que oía pasos suaves detrás de mí, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Llegué al Oxxo, que estaba completamente vacío, compré mis palomitas de microondas y la bebida, pagué y salí. Ahí fue cuando vi a 3 gatitos justo afuera de la puerta, se encontraban sentados en el piso y mirándome fijamente. Me asusté tanto que casi suelto la bolsa. Por un segundo, pensé que algo peor, como perros callejeros agresivos, pero no, eran unos gatos, grandes, peludos, y se miraban la verdad bien alimentados. Caminé de regreso a casa, apretando el paso, pero a mitad de la cuadra, sentí que me seguían. Oía unos pasos suaves en el pavimento y me dio un nudo en el estómago. Cuando estaba por llegar a mi casa, oí unas voces agudas diciendo, «Ey, ey, tú, voltea». Me detuve a ver, la niebla estaba más densa y no veía a nadie. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaban los 3 gatos, a unos metros detrás de mí, parados como humanos. Yo no soy muy alta, así que fácil me llegaban hasta la altura del pecho. No me había percatado de que sus ojos eran negros y tenían una expresión malvada. Corrí lo que quedaba hasta mi casa, metí la llave temblando y me encerré adentro. Segundos después, miré por la ventana de la sala y los vi pasar por la calle. Los 3 iban caminando normales de nuevo, pero se iban riendo entre ellos. Esa noche no pude disfrutar nada. Yo me quedé con el pendiente de que sabían dónde vivo, pero eso ya tiene sus meses y no los he vuelto a ver por aquí. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal para subir más historias aterradoras. Buenas noches, estimado Trastorno Nocturno. Mi nombre es Ernestino, y llegué a tu canal por recomendación de un amigo. Dijo que aquí puedo contar mi historia, y pues aquí me tienen. Les cuento que soy orgullosamente veracruzano. Allí viví hasta los 21 años de edad, aunque soy nacido en Puebla. Donde yo crecí, cerquita de Orizaba, la verdad era un lugar apacible, mucha agricultura, no pasaba nada realmente feo. O al menos eso parecía. Díganme, ¿ustedes creen en la brujería? Porque yo sí. Con esta historia, creo que van a entender por qué. Bueno, en el año 2007, mi hermano y yo, que todavía vivíamos en el pueblo, teníamos un primo que era dueño de unas siembras de maíz y frijol, y nos pagaba una lana por ir a regarlas cada 3 o 4 días. Era un trabajito facilito, lo duro para nosotros era tener que madrugar, pues antes de las 5 de la mañana había que tener ya regado, para que el clima estuviera fresco y las plantas chuparan mejor el agua. Nos levantábamos cuando aún estaba oscuro, agarrábamos nuestras cosas y caminábamos hacia las siembras, que no estaban lejos. Una de esas madrugadas, serían como las 4:40, íbamos mi hermano y yo por el camino de siempre. Todavía no amanecía, y al lado de las siembras había un campo abierto que daba hacia unos cerros. Todo normal, hasta que a lo lejos, vimos unas figuras moviéndose, como si estuvieran escarbando en el suelo con palas. Nosotros creímos que eran rateros, así que, sin pensarlo mucho, corrimos hacia allá bien valientes, listos para espantarlos. Pero cuando nos acercamos, no eran personas, eran unos perros, y de los grandes. Mi hermano los recuerda como unos galgos, pero para mí eran pastores alemanes. Lo que sí es que estaban parados en 2 patas, y usaban las patas de adelante para agarrar las palas y sacar tierra. Estaban escarbando como si fueran humanos. Mi hermano y yo nos miramos con terror. Por mera suerte, los perros no nos miraron. Terminaron de echar toda la tierra algo encima y dejaron las palas ahí tiradas y se fueron caminando, también como humanos, en 2 patas. Yo no podía ni moverme del susto. Mi hermano me dijo, vamos a ver qué enterraron, pero yo le dije que ni loco, que mejor no nos metiéramos en eso. Con todo y el susto, seguimos con el riego, pero ya no estaba tranquilo, sentía que algo nos observaba desde los cerros. Después de ese día, las cosas se pusieron raras. Las siembras de mi primo empezaron a decaer, se ponían amarillas, aunque estuvieran bien cuidadas. No llovía, y eso que era temporada de lluvias. Para colmo, mi primo empezó a enfermar, primero eran dolores de cabeza, luego fiebres, y se veía cada vez más débil. Mi hermano y yo no le habíamos contado a nadie lo de los perros, pero no aguantamos más y decidimos ir a ver qué habían enterrado.
Fuimos al lugar, todavía de madrugada, y empezamos a escarbar con una pala que traíamos. No tardamos mucho en encontrar algo. Lo que estaba enterrado era una muñequita vieja y toda sucia, como de trapo. No tenía ojos, solo unas cuencas vacías de las que salían gusanos. Nos dio un miedo canijo, dejamos la muñeca ahí y salimos corriendo a contarle a mi mamá. Cuando mi mamá vio la muñeca, se puso pálida y nos dijo que eso era un trabajo de brujería, y ahí le contamos lo de los perros. Se puso aún peor y dijo que eso no eran perros. Luego, ya cuando amaneció, llamó a una señora del pueblo, una santera que conocía de esas cosas. La señora llegó, vio la muñeca y aseguró que traía un mal pesado, que tenía hasta cabello humano pegado en la cabeza. La señora se deshizo de ella, pero eso no fue el fin de la historia. Después de lo ya acontecido, por si no fuera lo suficientemente turbio, mi hermano y yo empezamos a ver unos perros afuera de la casa. No eran los mismos de antes, eran otros, pero igual de raros. Se sentaban en el zacate como humanos, mirándonos fijamente. Una noche, le dijimos a mis papás, y mi papá salió con un palo para correrlos. Pero cuando se acercó, los perros hablaron, se lo prometo que sí, todos escuchamos que hablaron con una voz que no sonaba humana. Ellos dijeron, no debieron haber desenterrado a Mónica. Ahora ella se enojará. Luego se levantaron y se fueron caminando en dos patas hacia los cerros. Toda la familia se quedó muda, paralizada. En la casa quedó prohibido hablar del tema. Días después, mi primo desapareció. Lo último que supimos es que salió de una cantina una noche y nadie lo volvió a ver. Para entonces, ya estaba muy mal, se había divorciado, sus tierras estaban perdidas y todo se fue al carajo. Lo que no se explica es que mi primo no tenía enemigos. Era un hombre bueno, con una familia feliz, 2 niños, buen trabajo, tenía pues esas tierras en su haber, y de repente, todo se acabó de la nada. Han pasado 19 años y nunca lo encontraron. Y sobre esta tal Mónica, no supimos de quién se trataba, una bruja posiblemente, una entidad, quién sabe. Respeto las creencias de cada quien, pero después de lo que vi, sé que la brujería es de lo peor que hay en este mundo. Destruye vidas, destruye familias. Esa es mi historia que venía a contar, banda. No lo hice para que me crean, sino para que estén atentos en su entorno, independientemente de lo que ustedes crean. Hasta luego y gracias por el tiempo. Hola Trastorno. Te escribo desde Saltillo para relatar una historia demasiado turbia. Lo escribo como me lo contaron mi papá, mis tíos y mi mamá. En el 2015, mi abuelo estaba muy enfermo y los últimos meses ya no se levantaba de la cama. Cabe decir que vivía en una pequeña finca. Justo 4 noches antes de que muriera, mi abuelo, que apenas podía hablar, despertó a mi papá y a mis tíos en la madrugada, diciendo que había visto algo afuera de su ventana. Dijo que era un caballo, que se miraba como si estuviera erguido como hombre, tenía ojos rojos muy brillantes, describió como si estuviera mirándolo fijamente afuera en la oscuridad. Les dijo que el caballo tenía una especie de sonrisa rara. Mi abuelo estaba débil, pero aún sonaba lúcido, o sea, no tenía alucinaciones ni nada por el estilo. Mis tíos y mi papá pensaron que tal vez era la fiebre o los medicamentos, pero salieron a revisar para tranquilizarlo. La casa estaba rodeada de un terreno con algunos árboles y un alambrado para que no se metiera nadie, así que agarraron linternas y un machete por si las dudas. Ellos no pensaban encontrar nada, pero de hecho, sí lo vieron. Había algo ahí afuera, una figura alta, como de un caballo, pero parada en 2 patas, corriendo rápido entre los árboles. Aunque intentaron seguirlo, obvio no lo alcanzaron. Mi tío Juan dice que lo escucharon hacer un sonido, como un relincho mezclado con una risa grave, y volvieron a la casa pálidos, pero no le contaron nada a mi abuelo para no asustarlo más. Las siguientes noches, mi abuelo seguía insistiendo en que esa cosa estaba afuera, mirando por la ventana. Nadie más la vio, aunque todos estaban nerviosos. Mi mamá y mis tías decían que sentían algo pesado en el aire. Mi hermana pues dijo que era la muerte rondando cerca y la regañaron. La noche que mi abuelo murió, todo se puso peor. Ni yo ni mis hermanas estábamos ahí. Mi papá me contó que esa noche, mientras estaban todos alrededor de la cama de mi abuelo, él abrió los ojos de repente y señaló la ventana. Dijo, con la voz más clara que había tenido en semanas, ahí está, se está riendo de mí. Mi papá y mis tíos miraron, y ahí estaba esa cosa otra vez, un caballo humanoide, parado en 2 patas, con los ojos rojos y una sonrisa horrible, sabedor de que mi abuelo estaba a punto de irse. Mi papá dice que no parecía un animal, sino algo maligno. Mis tíos, furiosos, salieron con herramientas de cacería y le lanzaron unas cosas filosas que no recuerdo cómo se llaman, algo como unas hachas, hacia donde estaba esa cosa, y no le dieron. Corría demasiado rápido, nomás se desapareció en el monte, y lo único que quedó fue un eco de esa risa horrible, que parecía disfrutar de su sufrimiento.
Cuando volvieron a la casa, mi abuelo estaba bien, sin embargo, esa madrugada terminó falleciendo. A ver, esto la verdad que sí me da mucho miedo porque yo misma lo vi. Resulta que al día siguiente, mi mamá y mis tíos estaban arreglando alrededor de la casa, tratando de arreglar todo para el velorio que sería ahí mismo, cuando notaron que justo debajo de la ventana del cuarto de mi abuelo, en la pared, había una carita sonriente dibujada con barro. No era algo que un niño hubiera hecho, era demasiado precisa, con una sonrisa ancha y ojos. Nadie en la familia se atrevió a tocarla. Mi papá la cubrió con pintura blanca esa tarde. Hasta la fecha, seguimos buscando explicaciones de lo que pudo ser eso. Mi relato es el siguiente. Yo crecí en un pueblo de Michoacán con mi familia materna. Para que tengan una idea, nosotros criábamos algunos animales en una casa de campo, mi tío era el que se encargaba de ellos y los comerciaba, los cuidaba y todo. Yo, desde chiquita les tuve una fobia intensa a las cabras, ya que las que teníamos no eran normales, tenían algo dentro que nunca pudimos descifrar. De vez en cuando, en las noches, me mandaban a cerrar la llave del agua de las vacas, para eso tenía que pasar cerca del corral de las cabras, y cada vez que lo hacía, escuchaba silbidos raros, como si alguien estuviera silbando una tonada. Luego, con el tiempo, empecé a escuchar cosas peores, como voces que salían del corral de las cabras. Decían cosas como, Lupita, ven a jugar conmigo, y luego se reían entre ellas, una risa que no era de animal, era humana, retorcida. Cabe decir que esto solo pasaba de noche, durante el día, las cabras eran normales. Yo le conté a mi tío, porque él era con el que más confianza tenía, pero lo que me parece raro ahora, viéndolo ya de grande, es que nunca me dijo que estaba loca o que me lo estaba imaginando. Solo me miraba serio y me decía, ignóralas, mija, no les hagas caso, como si supiera algo. Con el tiempo, la cosa se puso peor, había noches en que el ambiente en la casa se sentía tenso, sin una razón, especialmente allá afuera. Mi familia empezó a notarlo también y dejaron de mandarme afuera de noche. Una noche, tendría yo unos 13 años, estaba lavando los platos en la cocina. Era tarde, tipo las 11, y todos en la casa ya estaban acostados. De repente, escuché la voz de mi mamá desde afuera, gritando, Lupita, ven, y me pareció extraño, porque mi mamá siempre se dormía temprano. Caminé por el patio, buscándola, llamándola, y no estaba por ningún lado. Entonces, volteé hacia el corral de las cabras, y fue que vi la cosa más horrible que he visto en toda mi vida. Les juro que estaban unas 6 cabras paradas en 2 patas. Las cabras se movían de una forma que no era natural, como si tuvieran inteligencia humana. En sus caras, tenían una sonrisa espantosa, enseñando los dientes, y sus ojos estaban abiertos de una manera exagerada. Pensaba que en cualquier momento se les iban a salir. Una de ellas estaba imitando la voz de mi mamá, diciendo, Lupita, ven a bailar con nosotras. Las otras se reían, y juro que esa risa me atravesó el alma. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba traumatizada mirando eso. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí una mano en mi hombro. Era mi tío. Estaba ahí, mirando a las cabras con una cara que nunca le había visto, una mezcla entre furia y terror. Me dijo, voltéate, hija, no veas esto. Su voz temblaba y vi que llevaba un rifle. Me tapé los ojos con las manos y entonces escuché 5 truenos, uno tras otro, me lastimaron los oídos, cuando abrí los ojos, no escuchaba nada. Volteé a ver a las cabras, que estaban en el suelo, desfiguradas, y quieren saber qué es lo peor, que algunas todavía sonreían. Mi tío estaba parado frente al corral, respirando agitado. Toda la familia salió corriendo por el ruido, y ahí fue cuando mi tío tuvo que contarles lo que pasó. Pensamos que el mal había pasado y no fue así. A los pocos días, mi tío falleció en un accidente en su troca, él tenía tan solo 36 años. Mi abuela sufrió mucho, decía que algo oscuro se lo llevó, que esas cosas del diablo con las que él se enfrentó tomaron venganza. Ella llamó a un cura para que bendijera el lugar y con los meses las cosas se calmaron, de hecho pues mandó a vender todos los animales, menos unas vacas para la leche y unas gallinas para los huevos. Yo nunca volví a sentirme tranquila en esa casa. Mi familia sigue viviendo por allá y de vez en cuando los visito para que no se sientan solos. Han pasado muchos años de todo esto y sigo recordando a mi tío en lo valiente que fue al enfrentarse a lo que sea que eran esas cosas, sabiendo que podía costarle caro. Bueno, no tengo más para contar, solo darte las gracias por prestarnos este foro para contar nuestras historias, creo que es un buen desahogo para nosotros. Hola Trastorno, he visto tus videos de animales actuando como humanos, y es una serie que encuentro perturbadora, ya que a mí también me pasó algo así.
Yo tengo una teoría, aunque suene loca, es que algunos animalitos pueden ser poseídos por algo diabólico. Comienzo con mi historia. En el 2019, adopté a un gatito que encontré en la calle, era pequeño y tenía el pelo negro. Lo llevé a casa, aunque mi otro gato no estaba nada contento. Al principio, pensé que se acostumbraría, pues mi gato se alejaba mucho del pequeño. Pero los días pasaron, y algo en el nuevo gato cambió, especialmente su rostro se volvió inquietante. Sus ojos, que antes eran tiernos, ahora parecían humanos, demasiado humanos. Siempre me miraba con una expresión que solo puedo describir como enojada, como si me juzgara. Mi gatito, que se llama Ricardito, empezó a evitarlo, no solo lo rechazaba, ya le tenía miedo. Una noche, estaba acostada intentando dormir, cuando escuché algo desde el pasillo. Era un susurro de una melodía suave, y a la vez escalofriante. Me levanté y pegué la oreja a la puerta, y mi corazón se aceleró, al darme cuenta de que era la melodía que mi abuelita me cantaba cuando era niña. Lo turbio es que era una melodía que nadie más en el mundo podía conocer, no había nadie más en casa, solo yo, los gatos. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta, y seguí el sonido. Salí de la habitación, y juro por lo que más quiero, que el gato negro estaba tarareando, esa maldita melodía salía de él. Yo sentí mucho miedo y ganas de llorar, ya que eso dentro del gato sabía exactamente cómo aterrarme. ¿Qué era? Solo me preguntaba. Yo lo corrí y se salió por la ventana. No dormí por 2 días. Quizás aquel animalito traía algo, pues también dicen que hay gente mala que los utiliza para hacer rituales, tomando en cuenta también su color negro, era muy probable. Yo voy a contar una cosa que le pasó a mi hermano. Bueno, él desde el año pasado ha estado entrenando para participar en carreras y maratones, y a principios de este año, por motivos de sus estudios, se levantaba a las 4 de la mañana para ir a correr a un campo abierto, que queda a 10 minutos de nuestra casa. Es un lugar tranquilo, ahí solo hay montes, y siempre fue un lugar donde la gente iba a hacer ejercicio. Resulta que una madrugada, mi hermano sale de casa en la oscuridad total y que empieza a trotar por el camino de siempre, pero cuando llega a una zona más angosta del caminito, escucha algo raro. Él se dio cuenta de que eran voces roncas, como de gente fumadora o con garganta áspera, hablando cosas que no entendía. Mi hermano, nomás por curioso, que va y se asoma despacio por los arbustos, y en ese momento, vio a un grupo de animales que parecían burros. Esos estaban sentados cómodamente sobre una loma, prácticamente como humanos, con las patas traseras cruzadas y las delanteras apoyadas en el suelo. Conversaban en voz alta, con esas voces roncas que había oído, y entre ellos había botellas de licor y un mazo de cartas esparcidas. Solo imagina ese contexto, eran las 4:30 de la mañana, aún no amanecía, entonces él se paniqueó por el susto, y que uno de esos animales gira la cabeza y lo voltea a ver. Todos los demás lo miraron, pero no dijeron nada, solo lo observaron un segundo, y luego, corrieron a esconderse detrás de un monte. Mi hermano salió corriendo de vuelta a casa, pues él cuenta que en el camino iba como disociado por el miedo, y casi llegando a la casa se topó con una vecina, que se levanta muy temprano a barrer su banqueta. La señora le dijo buenos días, y él no respondió porque iba en shock y no le salían las palabras. Él nos contó en el desayuno lo que vio, y la verdad nadie le creyó. Mis papás dijeron que igual y había visto mal, porque aquel campo no tiene iluminación. Total que para callarnos la boca, nos obligó a ir con él al campo, ya era de día, y sí, ahí estaban las botellas vacías de licor tiradas, y unas cartas de baraja esparcidas por el suelo. Él dice que de vez en cuando sueña con esas criaturas diciéndole que no debió verlos. Fin del relato. No sé si mi relato entre en la categoría de animales actuando como humanos, ustedes dirán. Es acerca de un señor que todos conocían como el viejo de los perros. En mi pueblo había un señor de unos 50 años, sin hogar, que siempre andaba por las calles con un grupo de perros callejeros. Esos perros lo seguían a todos lados como si fueran su familia, y el señor decía que los perros le hablaban, que entendían todo lo que les decía y hasta platicaba con ellos. A mí me daba lástima, porque, así como algunos le daban una moneda o comida cuando podían, mucha otra gente lo trataba mal, lo tildaban de viejo loco, se burlaban, le gritaban majaderías. Solo una vez hablé con él y se veía que era buena gente, solo estaba en su mundo con sus perros. El señor siempre rondaba en el mercado, pidiendo sobras o comprando algo con lo poco que juntaba. Pero un día, la gente notó que ya no apareció. Un carnicero del mercado comentó que le pareció raro porque había quedado en darle unos huesos y unas carnitas para sus perros, y el señor nunca faltaba. Pasaron un par de días y nada. Hasta que una noche, unos trabajadores que salían de la fábrica encontraron algo que los dejó sin palabras.
En un terreno baldío, a unas 3 cuadras del mercado, estaba el cuerpo del señor, sin vida. Pero lo que les puso la piel de gallina fue cómo lo encontraron, acostado, con sus perros sentados en círculo alrededor de él. Había velas pequeñas encendidas alrededor del cuerpo, como en un sepelio atípico. Los perros no ladraban, no se movían, solo miraban el cuerpo con unos ojos tristes que, según los trabajadores, no parecían de animales. Uno de ellos dijo que sintió un frío raro cuando uno de ellos lo miró a los ojos y sintió su dolor. Llamaron a las autoridades, levantaron el cuerpo y el municipio le dio sepultura cristiana en el panteón local. La causa del fallecimiento fue una fiebre, el señor tenía las defensas muy bajas y ahí quedó. Desde que eso pasó, cuentan que por las noches se ven perros llegar al cementerio, quedarse un rato cerca de su tumba y luego irse. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. Bueno, espero que el relato salga en un video, y si no es así, no hay problema. Saludos a todos. Buenas. Me llamo Humberto, esta historia me la contaban mis papás, tuvo lugar a principios de los 90 cuando yo era apenas un chamaco, así que tengo recuerdo vago sobre eso. En aquellos años, mi abuelita vivía en una casa rural con el abuelo, y muy cerquita de ahí había 3 ranchitos, todos se conocían. Mi abuelita, como mucha gente de antes, tenía la costumbre de sentarse en el porche de su casa todas las tardes hasta que caía la noche, pues nomás veía pasar a la gente, saludaba, platicaba con alguna comadre que se cruzaba, cosas de pueblo. Una noche, ya estaba bien oscuro, mi abuelita seguía en su mecedora, de repente, ella vio algo que la puso a rezar al instante. A lo lejos, venían un montón de cabras, unas 15 o 20, corriendo del rumbo del rancho de Don Rosendo, un señor que criaba animales y vendía huevos, quesos y esas cosas. Pero no venían corriendo como cabras normales, iban en 2 patas, como si fueran personas. Mi abuelita contaba que parecían endemoniadas, moviéndose rápido hacia el cerro, y lo peor es que algunas de ellas soltaban unos gritos que no eran de animal. Eran alaridos de hombres, enojados, esos gritos no los olvidó nunca. Los gritos eran tan potentes que varios vecinos los escucharon y se alborotaron. La cosa se puso tan rara que un grupo de hombres y mujeres del pueblo agarraron valor y se fueron al rancho de Don Rosendo a ver qué carajos pasaba. Cuando llegaron, el alambrado del rancho estaba todo roto, como si algo lo hubiera arrancado con furia. Las puertas, quebradas en pedazos. Entraron con linternas, machetes y lo que traían, y ahí pegaron el grito en el cielo, cuando van viendo que en el árbol más grande del rancho estaban los cuerpos de toda la familia de Don Rosendo, colgados. La gente gritó, algunos empezaron a llorar, otros nomás se quedaron mudos. Nadie podía creerlo. Se hizo un vil desmadre, según cuentan mis tíos, la policía llegó, pero nunca se supo qué pasó en realidad. Lo que sí se decía, y mis papás lo confirman hasta la fecha, es que días antes ya se andaban escapando animales del rancho de ese señor. Gallinas, cerdos, cabras, pero la gente que los veía de cerca juraba que tenían algo en la cara, como un semblante humano, que sus ojos no eran de animal, que te miraban como si tramaran algo. Algunos hasta creían que eran entes malignos que se habían metido en los animales. Y después de lo que pasó esa noche, muchos creyeron que esos bichos, o lo que fueran, tuvieron que ver con la tragedia de la familia. Mi abuelita nunca fue la misma después de eso, el susto fue tan grande que le dio un preinfarto, y gracias a que la llevaron rápido al doctor del pueblo se salvó. Algo curioso, que no saben si fue una coincidencia o qué, fue que días después la iglesia del pueblo empezó a arder en llamas. Lo raro es que el incendio venía desde dentro, y nadie podía entrar más allá del padrecito. El pueblo, con ayuda del gobierno municipal, lograron restaurarla poco a poquito. Lo que no pudieron salvar fue el rancho del señor Rosendo, ese sí no tenía arreglo. Y no es por los desastres que causaron, sino que me contaban que siempre se aparecían espíritus por ahí en las noches, como que cuidaban el rancho y eran muy celosos de su territorio. Una vez de hecho, a mi papá le tocó pasar por ahí de noche y asegura haber visto la figura de una cabra sentada o un hombre con cuernos, no podía distinguir entre uno o lo otro, ya que eran prácticamente lo mismo. Yo agradezco haber estado muy chamaco para recordar todo eso, mi único recuerdo al respecto es que no nos dejaban acercarnos al ranchito ese, ni arriba al cerro, fuera la hora que fuera. Actualmente la propiedad ya está muy deteriorada y quedan puras miserias, el pasto creció muy alto, y total que cada vez que alguien sacaba el tema en mi familia, se ponían pálidos del susto. Mi abuelita nomás decía que esas cosas no eran cabras. Y ya, ahí les dejo mi historia para quien quiera creer, eso ya es de cada uno. Hola amigo Trastorno, soy nuevo miembro de la comunidad. No sé si alguien de la comunidad ha oído hablar del meme de John Pork, es como un meme de un cerdo con cara de humano que anda rondando por internet desde hace años.
La verdad no sé quién lo creó ni por qué, pero cada vez que me salía un video o una imagen de ese talión pork, me daba mucha incomodidad, por no decir miedo. Algo en mi cabeza me decía, esto no está bien. Pero, bueno, lo digo porque una vez iba caminando a mi casa. Cabe decir que vivo en una colonia donde fallan mucho los servicios, se va la luz y los postes están más fundidos que funcionando, y de noche se ve muy turbio. Eran como las 11, iba tranquilo después de estar con unos amigos, pero de pronto sentí esa cosa rara, como cuando sabes que alguien te está mirando. Volteé rápido y vi una sombra moviéndose detrás de mí, a unos metros. Obvio, lo primero que pensé fue que era algún tipo o hasta un borracho, porque la figura caminaba tambaleándose en dos patas y era de baja estatura. Me empecé a incomodar, así que apuré el paso. Entonces escuché un gruñido, me volteé rápido y me percaté de que eso era un cerdo, tenía las pezuñas enormes y deformes. Lo peor fue cuando la luz de un farol titilante le pegó en la cara. Tenía facciones humanas, como las de ese John Pork, con ojos vacíos y una boca que no sabías si estaba sonriendo o gruñendo. Me eché a correr, vi para atrás y el condenado cerdo no corría, pero se movía rápido, con las pezuñas estiradas como si quisiera agarrarme. Yo empecé a gritar, pero por ser tan tarde, no había nadie en las calles. Cuando por fin vi mi casa, mi hermano estaba afuera, hablando por teléfono con su novia. Le grité como loco que algo me estaba siguiendo, se me quedó viendo raro, colgó y se asomó conmigo hacia la calle. A lo lejos estaba el cerdo, que ya caminaba normal, solo nos miró fijo y nos sonrió levemente. Su sonrisa fue tan turbia que hasta mi hermano se asustó y nos metimos a la casa rápidamente. Lo más raro es que en mi colonia no hay granjas, ni animales, ni nada por el estilo. Días después, una señora que es nuestra vecina tuvo un ataque de pánico al ver al mismo cerdo metido en su patio. Según contaba la señora, pues ya estaban dormidos en su casa, eran pasaditas las 12, cuando escuchó que sus perros estaban ladrando en el patio. Lo raro es que había una voz de hombre que les decía que se callaran, así que mandó a su esposo a asomarse, que encontró al cerdo, diciéndole todo tipo de improperios a los perros. Por extraño que parezca, estos no lo mordieron, seguro, porque se dieron cuenta de que traía algo turbio consigo, algo que podría ser peligroso. Solo supe que lo corrieron de ahí. Es todo, saludos Trastorno, espero que les haya gustado mi relato. Cuando era pequeña, teníamos un loro en casa al que mis papás le pusieron Pepe. Era un lorito verde con plumas rojas en la cabeza, súper parlanchín, como son todos los loros. Mis papás lo querían, a veces se sentaban a ver tele con él en su jaula y al loro le fascinaba. Sin embargo, había un programa que a mi papá le encantaba y que, por alguna razón, también volvía loco al loro. El programa era Extranormal, donde hablaban de cosas paranormales, fantasmas, posesiones, esas cosas. El lorito se quedaba quietísimo, con los ojitos fijos en la tele, y a veces repetía palabras que escuchaba ahí. A mí me daba cosa, pero mis papás se reían y decían que era gracioso. Yo odiaba ese programa. Me ponía súper nerviosa, siempre que lo veía, después no podía dormir. Lueguito en la casa empezaron a pasar cosas extrañas, como escuchar ruidos y pasos en el segundo piso, cuando todos estábamos abajo. Mis papás decidieron dejar de ver ese programa porque yo estaba muy asustada y también porque mi mamá empezó a sentirse incómoda con los ruidos, pero al loro no le gustó nada. Se ponía como loco, aunque parezca increíble, aprendió a encender la tele él solo. No sé cómo lo hacía, pero la tele de la sala se encendía, de repente en la madrugada, siempre en canales raros. El animal se quedaba hipnotizado y empezaba a decir cosas random, frases que oía en esos programas, como demonio, fantasma, etc. Una noche, mis papás, hartos de que la tele se prendiera sola en la madrugada, decidieron desconectarla por completo, desenchufaron el cable y todo. De esa noche, como a las 3 de la mañana, el loro se puso agresivo y gritaba furioso, prendan la televisión, préndanla o los mato a todos. Tanto mis papás como yo lo oímos claramente. Mi papá se levantó, pálido, y fue a la sala, donde se encontraba el loro, con los ojos brillando en la oscuridad, riéndose. Esa risa no era nada que habíamos escuchado antes, era una risa demoníaca y hasta burlesca. Mi mamá, que es muy religiosa, agarró agua bendita que teníamos en la casa y empezó a rociarla sobre la jaula mientras rezaba. El loro se puso peor, aleteaba, gritaba y de repente abrió la jaula con el pico y salió volando por la ventana. Nunca lo volvimos a ver. Mis papás se quedaron mudos, yo estaba casi llorando. Nos sentimos mal por haberlo corrido, porque Pepe era parte de la familia, pero al mismo tiempo sabíamos que algo no estaba bien. Ese no era nuestro loro. Después de eso, poquito a poquito, la casa volvió a sentirse normal.
Yo creo que sí eran los programas que veía y ya no volvimos a ver ese programa, y había otros que también me incomodaban mucho, como ese de lo que la gente cuenta y otro que se llamaba Insomnia, donde salían unos clips bien turbios. Sé que no es la historia más aterradora del mundo, pero sí fue muy raro todo lo que pasó con ese animalito. Fin de la historia. Hola, trastorno nocturno. El siguiente caso me sucedió cuando yo tenía alrededor de 12 o 13 años. En ese entonces, por unas cuestiones familiares, yo me quedaba a dormir en casa de mi primo. Él tenía un perro que se llamaba Collie. Ese perro siempre me dio una mala espina, ya que tenía una apariencia extraña, era como si algo no estuviera normal con ese perro. Uno de los días que me quedé en la casa de mi primo, ya estábamos durmiendo y a eso de las 2 de la madrugada me desperté porque tenía ganas de ir al baño. Me metí al baño y cerré la puerta y unos segundos después sentí como alguien golpeaba la puerta como si intentara derribarla. Yo me asusté demasiado, pero aún así abrí la puerta para ver si todo estaba bien, y al abrirla, sentí 1000 escalofríos recorrer mi cuerpo, pues se trataba del perro de mi primo, que estaba parado en 2 patas frente a mí. El perro tenía una mirada muy extraña, casi humana diría yo. En ese momento me quedé sin fuerzas para poder gritar o hacer algo, así que como pude, cerré la puerta del baño y me quedé encerrado ahí. Pasaron unas 2 horas, ya eran alrededor de las 4 y de alguna forma reuní el valor para salir del baño. Al caminar por el pasillo, veo al perro dormido, así que fui corriendo a la habitación de mi primo. Una vez dentro de la habitación, me acuesto en la cama rápidamente y me arropo de pies a cabeza. Después de unos 2 minutos aproximadamente, vi como alguien abrió la puerta de la habitación, entonces yo asomé un poco la cabeza y vi que era el perro de mi primo. Al ver que era el perro, no pude hacer más nada que arroparme nuevamente e intentar conciliar el sueño. Despertamos alrededor de las 8 de la mañana y decidí irme de esa casa sin dar muchas explicaciones y no quise volver más por un buen tiempo. A día de hoy, el perro se perdió y al entrar a la casa de mi primo, sigo sintiendo un ambiente diferente. Esa fue mi historia trastorno nocturno, espero poder salir en uno de tus videos, adiós. Hola, te escribo este email para contar mi historia de animales actuando como humanos. Yo me llamo Javier y vivo en Santa Ana, California. Hace unos años, un gato gris y flaco empezó a rondar la casa de mi familia. Era un animalito flaco, con ojos grandes, su pelaje era completamente gris y siempre se asomaba por la ventana de la sala que dejábamos entreabierta para que corriera el aire. Una noche, me dio lástima verlo ahí, maullando bajito, y le puse un plato con sobras de pollo. El gato comió como si llevara días sin comer y lo adoptamos porque parecía chistoso. Al principio, sus rarezas nos hacían reír, pues sabía pedir agua y comida, y mi hermana Valeria y yo nos mirábamos muertos de risa, pensando que era un gato genio o algo por el estilo. A veces, se subía a la mesa del comedor, se sentaba como humano, con las patas traseras colgando, y nos miraba como esperando su plato de comida. Era tan ridículo que hasta mi mamá le seguía el juego y le ponía un platito con leche. Pero no todo era divertido. El gato tenía una fijación con el bebito de mi hermana, que dormía en una cuna, y algunas noches lo encontrábamos parado en 2 patas junto a la cuna, observando al pequeño. Lo más creepy era que no hacía ruido ni nada, solo se le quedaba viendo así de raro nomás. Una vez, Valeria lo vio y gritó que eso no era bueno, que parecía que había alguien dentro de ese gato. En otra ocasión, estaba yo en mi habitación, sentado, viendo mi celular, cuando escucho unas risas desde la sala, y vi que estaba el gato subiendo y bajando las escaleras como una persona, mientras reía. Se miraba vuelto loco, este se reía con una risita que no tenía nada de gato. Yo me asusté y me levanté de un brinco y le dije al gato que qué estaba haciendo, este me miró nomás y la sonrisa se le borró. Sus ojos se clavaron sobre mí y me miró hasta el alma. En ese momento, parecía que ya no estaba frente a un gato, pues su semblante era demasiado humano. Otra cosa que noté es que los cuadros religiosos que teníamos en esa pared estaban tirados boca abajo, cosa que venía pasando previamente desde que llegó el gato, entonces ya sabía quién era el culpable. La verdad no le conté a nadie para no espantarlos, pero otro día fui con el gato, que estaba sentado en la mesa, me acerqué y le dije, tratando de sonar valiente, sé que no eres un gato, sé tu secreto y no te tengo miedo. Mentira, claro que le tenía miedo, pero no iba a dejar que me viera débil. El gato ladeó la cabeza, con sus ojos desprendiendo una inteligencia humana, abrió la boca y juró que iba a hablar, pero justo entonces entró Valeria, mi hermana, con su bebé llorando en brazos. El gato cerró la boca, dio un salto y salió por la ventana abierta. Esa fue la última vez que lo vimos. Desde ese día, las cosas se pusieron raras.
Un viejito, pero muy raro, empezó a tocar la puerta de la casa en la madrugada, como a las 3 de la mañana. Era flaco y encorvado, con una chamarra vieja que le quedaba grande. La primera vez, le abrí la puerta y le pregunté qué quería. No dijo nada, solo me miró con unos ojos vacíos y me dio un escalofrío y cerré la puerta de golpe. Siguió viniendo, noche tras noche, solo tocando, sin hablar. Al final, tuvimos que llamar a la policía, pero nunca lo encontraron. Era como si se desvaneciera. En la casa ya nunca más hablamos del tema, pero Valeria decía que le daba miedo pensar que algo estaba rondando a su bebé. Pues eso es todo, eso pasó hace 7 años más o menos, ahora tenemos un perro como mascota, pero no hemos notado nada raro en él. Comunidad, yo conozco una historia que vale la pena compartir, a ver qué piensan. Bueno, a principio de este año, mi tío, que fue bombero, nos contó una historia que ocurrió hace como 20 años. Mi tío y su unidad fueron llamados a apagar un incendio en una casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, en una zona conocida como Los Olivos. Se trata de un lugar medio aislado, con pocas casas, algo de monte y árboles. Cuando llegaron, la familia ya estaba afuera, envueltos en mantas, tosiendo, bien paniqueados. Se notaba que eran de dinero, la casa era grande, con un patio lleno de árboles frondosos, lo que hacía el incendio más urgente porque el fuego podía extenderse al bosque. Los 2 pisos estaban en llamas, así que los bomberos se pusieron a trabajar rápido. Pero entonces los padres de la familia, un señor y una señora, les hicieron una petición que dejó a mi tío y a sus compañeros helados. Les dijeron, con la voz temblando, que por favor, hagan lo que hagan, no fueran a salvar al perro, que eso allá arriba no era un perro. Mi tío pensó que era raro, pero en el momento lo desestimaron por el aparente trauma vivido. Había que apagar el fuego y punto. Controlaron la mayor parte del incendio, solo quedaba una habitación en el 2.º piso donde las llamas seguían vivas. Desde afuera se escuchaba un sonido horrible, como el llanto desgarrador de un perro, que gemía con tristeza. Mi tío y su compañero se prepararon para entrar. Recordaron lo que dijo la familia, pero, ¿cómo no iban a intentar salvar al animal? Era su trabajo. Tumbaron la puerta y empezaron a rociar agua con la manguera. Lo que encontraron ahí dentro, efectivamente, no era un perro. En una esquina de la habitación, entre las llamas, había algo. Mi tío lo describió como una mezcla entre un hombre y un perro, con mucho pelaje, era alto y estaba en una esquina, parado en 2 patas. Tenía una cara espantosa, con rasgos humanos, lo peor de todo es que estaba envuelto en llamas, pero no se quemaba. No parecía sentir dolor. Mi tío dice que los miraba fijamente, con algo maligno en sus ojos, y el compañero de mi tío le vació la manguera encima, sin que le hiciera nada. Mi tío dice que sintió un escalofrío horrible, hasta que la criatura se movió y corrió hacia ellos así en 2 patas. Mi tío y el otro señor salieron rápidamente, alertando a los demás bomberos que estaban en el pasillo. Cuando los otros vieron a esa cosa, se armó el caos. Uno de ellos, desesperado, sacó un hacha e intentó golpearlo, pero no le hacía nada. Eso solo enfureció más a la criatura, que agarró a uno de los bomberos, un hombre joven que apenas llevaba un par de años en la unidad, y lo lanzó por una ventana del 2.º piso como si no pesara nada. Mi tío dice que nunca olvidará el grito de su compañero al caer. Después, la criatura salió corriendo, perdiéndose en el monte mientras se reía distorsionadamente. La casa quedó destruida, y el compañero que tiraron por la ventana, pues no sobrevivió. La familia, cuando les preguntaron, dijo que el perro era suyo, pero que llevaba días actuando raro. Decían que gruñía de una forma extraña, que a veces parecía hablar en susurros. Esa noche, lo encontraron en la habitación, convertido en esa cosa horrible, y el incendio empezó poco después. Juraban que el perro, o lo que fuera, lo había causado todo. Lo más escalofriante es que no acabó ahí. En los últimos 20 años, en los bosques aledaños, ha habido reportes de avistamientos. Gente que pasa de noche por esos caminos dice que les ha tocado ver a un perro enorme, con cara humana, que los persigue o los observa desde la oscuridad. Mi tío está convencido de que esa cosa no era un perro, que algo demoníaco lo poseyó y que sigue rondando por ahí, esperando. La historia en sí está muy fuerte y me hizo entender por qué nunca la contó antes. Yo, si me preguntas, creo que sí puede ser cierta su teoría y que así como ese animal turbio, hay otros tantos por ahí. Fin de la historia, Trastorno, ha sido un gusto poder compartirla contigo y la comunidad. Espero que hayas disfrutado de este video. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte, así como activar la campana de notificaciones. Quiero mandarle un gran saludo a todas las personas que forman parte de esta comunidad, desde los miembros hasta aquellos que se toman el tiempo de dejar su like y su comentario.
Cada uno de ustedes es muy valioso en esta comunidad, así que agradezco todo su apoyo y espero que sigan disfrutando de los videos. Sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.